Buenos días. ¿Cómo estamos? Gracias a Dios, bien. ¿Y usted cómo le va? Le quiero hacer una pregunta, ¿no? ¿Quién de ustedes ha ido a algún concierto a ver a cualquier artista? ¿Nunca han ido a ningún concierto? ¿No? Bueno. ¿Quién de ustedes fue al Super Bowl? ¿No? Ok, está bien, está bien. ¿Y quién de ustedes ha hecho fila para comprar las Navidades antes que se llene? Cuando va a comprar, que se abre la tienda, va mucha gente, ¿no es verdad? Se pone eso llenísimo. ¿Por qué? Porque la gente quiere comprar el regalo temprano. ¿Tú me entiendes? Entonces se pone eso llenísimo. Y una de las cosas que podemos ver cuando fue Super Bowl aquí, nosotros pudimos ver de que eso fue, estaba eso lleno. Estaba lleno eso allí, ¿no? Porque la gente quería ver a sus jugadores preferidos. Vinieron artistas de diferentes ciudades y se llenó mucho aquí esto. Y porque la gente le gusta estar en donde las cosas buenas están. ¿Ok? Pero le voy a decir una cosa. Jesucristo también llamaba a mucha gente. Cuando Jesucristo iba a hablar o predicar la palabra, muchas personas lo iban a ver y se llenaban, las casas se llenaban y si eran donde estaba, siempre estaba todo lleno. ¿Por qué? Porque mucha gente querían escuchar la palabra de verdad. Y aparte de eso, de que Jesús siempre hacía la voluntad de Dios. Entonces vamos a leerle aquí para que ustedes vean de lo que le quiero estar hablando. Aquí en el capítulo, en el libro de Marcos, capítulo 2, empezando en el versículo 1, dice así: unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz que estaba en casa. Fíjate, dice que un día cuando Jesús entró de nuevo, ¿qué quiere decir? De que Jesús ya había ido varias veces a ese lugar. Cuando corrió la voz que estaba en casa, ¿qué sucedió? Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él predicaba la palabra. Cuando la gente se enteraron, ¿qué sucedió? Se aglomeró, todo el mundo fue a ver y entonces no había ni lugar en frente a la puerta mientras él predicaba. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es lo que él estaba haciendo cuando él estaba allí? Estaba predicando la palabra. Él estaba predicando la palabra. Él estaba enseñando la verdad. Y se llenaba. Y estaba lleno. Y cuando se predica la verdad, siempre se llena. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque es Dios el que está ahí. Versículo 3. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Y como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima donde estaba Jesús. Y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Fíjate, venían 4 personas con un paralítico. Entonces, estaba tan lleno eso de que no podían entrar. ¿Qué hicieron? Abrieron una abertura por el techo. ¿Para qué? Para que el paralítico pudiera llegar a Jesús. Ahora me pregunto yo, y le pregunto a ustedes,
¿Y para qué usted cree que ellos hicieron eso? De que querían, de que bajaron a Jesús por el techo. Por fe, para ver a ver si se hacía el milagro de que él pudiera caminar. ¿Y quién más dice algo? Pues sí, es por eso y para que la gente viera que tenía poder. Porque era de mucha la gente que estaba y Entonces, para que lo vieran que sí tenía poder. Entonces, una cosa que quiero decirle, no, que esa es la segunda vez que Jesús, no la segunda vez, había veces que él había vivido ahí, ¿no? Y seguramente que él había hecho ya milagro ahí. Entonces, la gente ya tenía fe en lo que Jesús podía hacer por ellos. Entonces nosotros tenemos fe y debemos tener fe por todas las cosas que Jesús ha hecho por nosotros y que va a hacer por nosotros. Porque la fe es lo más fundamental de que cualquier cristiano pueda tener. Porque si usted es cristiano y no ha tenido fe, verdaderamente tiene que analizar bien por la cual usted se hizo cristiano. Porque todos nosotros los cristianos tenemos que tener la fe de que Jesucristo se murió por nuestros pecados. Y que Jesucristo es el único que nos puede salvar a todos nosotros. Ahora fíjate como dice aquí, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Entonces fíjate, en el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Oh, y Jesús está perdonando pecados. Está perdonando pecados. Y el único que perdona pecados era Dios, ¿no? Vamos a ver lo que va a suceder ahorita. ¿Por qué él hablaba de esta? ¿Por qué él hablaba así? ¿Por qué habla así? Está blasfemiando. ¿Quién puede perdonar pecado sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. Ok. Habían unas personas que estaban pensando acerca de que por qué Jesús le dice al paralítico de que sus pecados están perdonados. Y entonces ellos saben bien que el único que puede perdonar pecados es Dios. Pero ellos saben bien eso, pero ellos no saben bien de que Jesús también lo puede hacer. ¿Y por qué no muchas de las personas en ese tiempo no sabían ni conocían a Jesús? Era porque a lo mejor sus padres no le habían enseñado quién era Jesús o quién iba a ser Jesús. Porque todos los padres estaban encargados, Dios le había dado la orden en el libro de Deuteronomio de que le enseñaran a sus hijos acerca de que quién era él. Y Isaías hizo muchas promesas acerca de Jesús, de que Jesús iba a nacer en Jerusalén, en Belén, que Jesús iba a ser el hijo ¿de quién? De una mujer que nunca había tenido contacto sexual con nadie, de una virgen. ¿Tú me entiendes? De que Jesús iba a sanar, de que Jesús iba a hacer muchas cosas. Pero, ¿qué sucedió? De que ninguno de ellos estaban enterados de que quién era Jesús. O si lo sabían, pensaban de que Jesús iba a ser un rey. Aunque Jesús es un rey, pero la forma en que ellos pensaban de que Jesús iba a ser un rey era porque todos los reyes tenían poder, todos los reyes tenían ejército, todos los reyes tenían criados, tenían muchas mujeres, tenían mucho de todo. Pero cuando Jesús entró,
Cuando Jesús entró ¿en qué? En una mula. Jesús no tenía donde vivir. ¿No me entiendes? Entonces, ellos pensaban de que el rey, que lo iba a salvar a ellos, iba a ser un rey con poder. Pero Jesús es un rey espiritual. Y entonces ellos pensaban de que iba a ser las cosas espirituales, iba a ser las cosas carnal, las cosas que lo pudieran ver. Y entonces por eso ellos pensaban de que Jesús estaba blasfemiando cuando dijo de que él le iba a quitar los pecados, que sus pecados estaban perdonados. En ese mismo instante, Jesús supo en su espíritu que esto era lo que estaban pensando ellos. Entonces fíjate cómo dice Jesús, ¿por qué razonan así? Les dijo que es más fácil decirle al paralítico, tus pecados son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Bueno, yo voy a hacer una pregunta. ¿Qué cosa es más difícil, más fácil? ¿Qué cosa es más fácil para ustedes? Que él le diga al paralítico que sus pecados están perdonados, o que se levante y camine. ¿Qué cosa es más fácil? Bueno, para Dios nada es difícil, todo es fácil. Pero él está haciendo la pregunta esa, y la misma pregunta que le estoy haciendo yo. ¿Cuál es más fácil? Decirle al Señor que sus pecados están perdonados, o que se levante. ¿Qué cosa es más fácil? Decir o hacer. ¿Qué es más fácil? Decir. Que sus pecados están perdonados. Es más fácil eso. Porque si eso lo dice cualquiera, pero que se levante, camine, un paralítico, eso es más difícil. Eso es facilito, cualquiera dice, tu pecado está perdonado. ¿Tú me entiendes? Pero que le diga, levántate y camina, eso sí es difícil. ¿Tú me entiendes? Entonces le hace esa pregunta, que es más fácil. Y entonces ahora tú verás cómo él va a demostrar, que si él tiene poder y que él es Dios. ¿Tú me entiendes? Fíjate cómo le dice aquí, levántate, tus pecados son perdonados, o decirle, levántate y toma tu camilla y anda. Pues para que sepan, fíjate, él le hace esa pregunta para que vean para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar. ¿A quién? A Dios. Él se levantó, tomó su camilla y enseguida salió caminando a la vista y de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Entonces lo que hizo Jesús, que le demostró de que él tiene poder, porque es más fácil decirle a cualquier persona, eso es como ahora mismo, por ejemplo, usted le dice a cualquier persona, yo te voy a visitar mañana, ¿te me entiendes? Pero vamos a ver si usted mañana va a ir, porque es más difícil, ¿tú me entiendes? Entonces Jesús le dijo a ellos que es más fácil decir, tus pecados están perdonados, o que se levante y camine. Y es más fácil decirle eso. Entonces, para demostrarle que Él tiene poder y que Él es Dios, entonces una de las cosas que nos enseña Jesús es de que todos los milagros que hizo Jesús era para que todas las personas tuvieran fe en Dios y para atraer a las personas en Dios. Hoy en día nosotros miramos en la televisión que hay personas que dicen de que curan y que sé cuándo, pero en ese tiempo todas las cosas que Jesucristo
hizo era para que la gente creyera en Dios y vieran de que Él venía por mediación de Dios. Hoy en día vemos que hay personas que tienen que venir a su televisión para curar a los enfermos. ¿Tú me entiendes? Entonces, si esas personas tuvieran poder de verdad y quisieran hacer las cosas por Dios de verdad, ¿cuántos enfermos no hay en los hospitales? Que ellos podían ir a los hospitales, que están los enfermos allí, a salvarlos y a curarlos. Pero no, los enfermos tienen que venir a ellos a su televisión para que los miren y que se que se cuando, para que los miren y para que los vean. Jesús no hacía eso. Jesús no hacía eso. Jesús no buscaba popularidad para él. Él la que buscaba la popularidad ¿para quién? Para su papá y su padre, que él fue el que nos salvó a nosotros y el que lo trajo a él al mundo para que se muriera por nuestros pecados. Fíjate cómo dice aquí al final aquí. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto, ¿qué cosa? Una cosa igual. Nunca habían visto eso. Eso no lo habían visto ellos. Entonces, eso le da la potestad y le da la credibilidad a Jesús para que ellos confíen en Él y tengan fe en Él. Y a la misma vez que tengan fe en Él, van a tener la misma fe en Dios. Entonces, esta clasecita es cortica y pequeñita, pero tiene bastante significado, que es acerca de la fe. Sin fe no se puede hacer nada. Nosotros tenemos que tener fe ante que todo, ante que nada, nosotros tenemos que tener fe. ¿Y fe en quién? En Dios, en Jesucristo, ¿me entiendes? Porque por nosotros mismos nosotros no vamos a poder hacer las cosas. Nosotros tenemos que tener fe en Dios. Y sin fe no se puede hacer nada. Entonces yo quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario acerca de la clase que acabo de dar. ¿No tienen pregunta? Bueno. Bueno, yo el único comentario que tengo es que me gustó mucho cómo nos explicó acerca de la fe. Gracias. ¿Y usted? Lo mismo de ella. Ah, lo mismo de ella. Sí. Bueno, dígalo con su propia palabra. Sí, que hay que tener fe para todo. Si no tiene fe, no está nada. Está bien eso. La fe vale mucho. Sí, porque la